17 detenidos en Bolivia por su presunta vinculación con el golpe de Estado fallido, un alzamiento que intentó derrocar al presidente Luis Arce. En La Paz, la seguridad se ha reforzado. Policías antimotines redoblan la vigilancia en torno al Palacio de Gobierno, que hace menos de 24 horas fue asediado por un grupo de militares sublevados, liderados por el entonces comandante del ejército, Juan José Zúñiga. Este ya fue detenido y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. El golpe fracasó, pero nos ha dejado decenas de interrogantes. En esta edición de DW Noticias responderemos a algunas de ellas. Titulares. El ejecutivo de Luis Arce se reestructura tras el levantamiento. Hay nueva cúpula militar y una condena general, tanto en Bolivia como en el extranjero, contra el movimiento que intentó deponer el gobierno. En breve conversaremos desde La Paz con un politólogo para analizar la situación. También todo está listo en Estados Unidos para el primer debate presidencial. El presidente Joe Biden ya llegó a la ciudad de Atlanta, donde tendrá lugar el cara a cara. También lo hizo el republicano Donald Trump. Ambos esperan conquistar a los indecisos. Esta noche se juega una batalla importantísima para definir quién ocupará la Casa Blanca. Lo analizaremos desde Washington. Y más adelante, cumbre de importancia medular en Bruselas. Los 27 se reúnen durante 2 días. Hoy el bloque firmó un acuerdo para respaldar a Ucrania hasta tanto recupere el control total de su territorio. También se definirán los cargos clave de la Unión Europea. Ursula von der Leyen busca un nuevo mandato al frente de la Comisión. Quédese y se lo contamos. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. En Bolivia, las autoridades anunciaron este jueves la detención de 17 personas, la mayoría de ellos militares, por el intento de golpe de Estado que mantuvo al país en vilo durante varias horas. Un día antes había sido detenido también el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar la intentona golpista. La sublevación militar fracasó el miércoles tras varias horas, luego de que el presidente Luis Arce convocara de urgencia a su gabinete y se enfrentara públicamente con el general Zúñiga. Arce pidió a los bolivianos además salir a las calles para proteger la democracia y renovó luego la cúpula militar. El general Zúñiga, por su parte, responsabilizó al gobierno de Luis Arce de haber ordenado la acción militar como una estrategia para levantar su popularidad. Y para tratar de entender las complejidades que vive Bolivia en estos momentos, nos vamos a La Paz para conversar con el politólogo Marcelo Arequipa. Marcelo, un gusto saludarlo y bienvenido al programa. El líder del golpe fallido, el excomandante Juan José Zúñiga, denuncia que esto fue un autogolpe. El gobierno de Luis Arce lo niega. ¿Usted a quién le cree? Mira, creo que hay que evaluar ese tema en función de otras 2 declaraciones, una anterior a esa que acabas de mencionar y otra posterior. Una anterior tiene que ver cuando el señor Zúñiga llega a Plaza Murillo, que es donde está el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz. Él dice frente a los medios de comunicación que, primero, va a nombrar nuevo gabinete de ministros y, segundo, que va a liberar presos políticos que están en las cárceles en Bolivia, que están purgando unas penas por el golpe de Estado del año 2019. Y nombra, lo voy a liberar al señor Luis Fernando Camacho. Entonces, esa es una primera declaración que creo que es importante y reveladora de verdad de las intenciones que tenía. Segunda declaración es la que tú mencionas claramente en un contacto con la prensa antes de ser llevado a celdas judiciales. Y la tercera declaración es cuando llega él a celdas judiciales, le hacen una entrevista policial, el señor Zúñiga, y ahí le preguntan, indique usted han sido los temas, los problemas por los cuales usted cree que no ha llegado a éxito su plan. Y él dice, no llegaron otras tropas militares que estaban planificadas que llegaran para poder consumar el golpe de Estado. Entonces, si uno ve por eso la figura más completa y no se queda solamente con esta percepción, con esa declaración, uno se va a dar cuenta que en realidad en el fondo ha habido ciertamente ahí un plan desestabilizador del orden democrático que en términos concretos se llama intento de golpe de Estado. Señor Arequipa, durante los últimos meses Bolivia ha estado en las noticias por la disputa férrea entre los antiguos aliados y ahora enemigos Luis Arce y Evo Morales. ¿Hasta qué punto cree usted que esas diferencias han conducido al país hasta este escenario? Yo creo que en gran medida han conducido a este escenario que vivimos hoy día en Bolivia por 2 cosas.
Primero, en Bolivia llevamos viviendo unos buenos meses, ya no en términos ni siquiera preelectorales, sino en términos electorales. Entonces, los candidatos, o los precandidatos que hay hoy día, que incluso las elecciones generales serán el siguiente año, pero se adelantaron, ellos ya están en una franca agenda política de primero, desgastar la figura del presidente Luis Arce en lo máximo en términos económicos y segundo, se habló también de que el presidente Luis Arce debería acortar su mandato y llamar a elecciones anticipadas. Entonces ya hay una agenda política ahí inmersa que ha devenido luego en esto que se menciona de más de 17 personas detenidas. Entre ellas hay militares de servicio activo, hay militares de servicio pasivo, pero lo más importante, hay civiles también inmiscuidos en este tema. Entonces, creo que las investigaciones darán cuenta de quiénes están involucrados en esto y si hay incluso hasta políticos involucrados en este problema. Señor Arequipa, usted habla de divisiones importantes en el seno del gobierno, en el seno del propio partido MAS. El golpe falló, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Terminan allí esas divisiones internas del gobierno o hay riesgo de nuevos alzamientos en el país? No, yo creo que el riesgo en Bolivia está latente en términos del escenario de convulsión social, en términos de que pueda pasar algo de riesgo sobre la democracia en el país. Creo que está latente ahí en gran medida porque vivimos pues en un escenario ya electoralizado, tremendamente electoralizado. Entonces, todo está saliendo un poco a brote en la medida en la que lo que se busca no es necesariamente proponer algo al país para que este pueda resolver sus problemas estructurales, sino más bien buscar desgastar los unos a los otros, se buscan, desgastarse y en ese interín, pues estamos ahora mismo incluso con este tipo de amenazas de intentos de golpe de Estado. Riesgo latente de convulsión social en Bolivia. Lo conversábamos con el politólogo Marcelo Arequipa desde La Paz. Señor Arequipa, muchas gracias y hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Y otro de nuestros temas de titulares. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentan este jueves en el primer debate de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. El debate se celebra con ambos candidatos casi empatados en las encuestas de intención de voto en unos comicios altamente polarizados y con cuestionamientos por la edad de ambos aspirantes, los de mayor edad justamente en la historia de las elecciones de Estados Unidos. El demócrata Joe Biden busca la reelección a los 81 años, mientras que el republicano Donald Trump quiere volver a la presidencia a sus 78 años. Trump, que ejerció entre 2017 y 2021, es además el primer expresidente condenado por la justicia. Y para analizar la previa de este primer debate presidencial, nos vamos a Washington, donde se encuentra nuestro colega José Díaz Briceño. José, un gusto saludarte como siempre. Tenemos todavía frescos los debates presidenciales de hace 4 años entre Joe Biden y Donald Trump. Fueron debates en ocasiones vergonzosos por la bajeza del intercambio, por los ataques. ¿Podemos esperar algo parecido esta noche? Así es, hace 4 años ocurrieron 2 debates entre Biden y Trump. El primero fue particularmente agrio y desordenado por estas interrupciones constantes que hacía el entonces presidente Trump contra Biden. Específicamente ahora los roles han cambiado porque a partir del segundo debate de 2020 se especificó una norma para apagar los micrófonos cuando la persona que le toca hablar en el debate no esté en su turno. Esto le daría, en principio, de acuerdo con expertos aquí, más disciplina para Trump y que sea menos agresivo. En principio, beneficiaría a Biden. Y sin embargo, hay que decir que en estos momentos hay muchísima atención sobre el debate de esta noche. 6 de cada 10 estadounidenses adultos se prevé lo vean. Y recordemos, el primer debate de hace 4 años fue visto por 73 millones de personas y ahora se prevé que también sea igualmente asistido. Las propuestas en particular versarán sobre 2 temas importantes: economía y migración, que son los más en la frente de los electores, y sin embargo hay un 25% de electores, de acuerdo con los sondeos, que estarán viendo este debate, que estarán buscando ver las aptitudes cognitivas de ambos candidatos para liderar el país. José, han cambiado las reglas para este debate, pero puede cambiar algo esta noche. ¿Qué está en juego? ¿Servirá este debate para convencer a los electores estadounidenses o las posiciones están ya tan radicalizadas en el país que cada cual sabe por quién va a votar?
Como bien se decía antes, las encuestas están sumamente cerradas en estos momentos. El presidente Biden está viendo un incremento en sus posibilidades a nivel nacional, de acuerdo con la última encuesta de Fox News. Y sin embargo, a nivel estatal, en los estados claves para ganar la Casa Blanca, el expresidente Trump sigue adelante. Y es por eso que este debate es una apuesta arriesgada para el presidente Biden, quien busca sobre todo cambiar la narrativa a solo 4 meses de la elección presidencial, antes de que entre en campaña el verano y el otoño, que serán más decisivos. Y sin embargo, hay que decir, en estos momentos hay un 15% alrededor de electores que son los que están dispuestos a cambiar el voto a partir de los debates que siguen. Hay que ver cómo reaccionan esos electores particularmente independientes. Noche estelar en la carrera por la Casa Blanca en Estados Unidos. Lo discutíamos con José Díaz Briceño desde Washington. Gracias, José, y hasta la próxima. Otro de nuestros temas de apertura, jornada larga en Bruselas, con el inicio de una cumbre de 2 días en la que se decidirán los principales cargos del bloque durante los próximos 5 años. Es la primera vez que los 27 se reúnen desde las elecciones europeas en las que la ultraderecha logró un contundente resultado. La cita ha comenzado con una señal muy clara, la firma de un acuerdo de seguridad a largo plazo con Ucrania. Otra firme muestra de apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Con la firma de un pacto de seguridad entre el presidente ucraniano y los líderes del bloque, la Unión Europea intenta demostrar que está dispuesta a seguir apoyando a Ucrania el tiempo que haga falta. Estos compromisos de seguridad cubren lo militar, lo financiero y lo diplomático, y será, en concreto, la forma de canalizar los recursos procedentes de los activos congelados de Rusia. En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Volodymyr Zelensky instó a sus socios a actuar con más rapidez contra la invasión de Rusia en su país. Hablaremos hoy de nuestros próximos pasos y, por supuesto, de las cosas urgentes. La defensa aérea es una de ellas y, por supuesto, todos los paquetes de ayuda que hemos firmado o acordado. Pero necesitamos todo con urgencia en el campo de batalla. A principios de esta semana, los 27 países del bloque anunciaron una ayuda militar para Ucrania de 2.400 millones de euros para finales de año, procedentes de los beneficios de los activos rusos congelados en Europa. Esta semana se iniciaron también las conversaciones sobre la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El proceso, sin embargo, podría tardar años o incluso décadas. Pero los países de la Unión Europea tienen también preocupaciones internas, como por ejemplo quienes asumirán el liderazgo de las instituciones comunitarias para los próximos 5 años. El acuerdo parecía claro antes del inicio de la cumbre. El acuerdo al que hemos llegado tiene en cuenta el hecho de que hay una mayoría para Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, Kaja Kallas como alta representante de Exteriores y Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo. Pero no todos están de acuerdo. Por ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y la jefa de gobierno italiana Giorgia Meloni. La razón es que los partidos de ultraderecha se van con las manos vacías pese a sus buenos resultados en las recientes elecciones europeas. El Parlamento Europeo debe aún dar visto bueno a las designaciones en las próximas semanas. Un posible segundo mandato de Ursula von der Leyen está por eso aún lejos de ser un hecho. Y cambiamos de tema. En la franja de Gaza, tanques israelíes volvieron a irrumpir este jueves en la norteña ciudad de Gaza, según medios internacionales e israelíes. Es una zona en la que ya habían dado por concluidas sus operaciones. Una serie de bombardeos dejaron al menos 7 muertos, entre ellos niños, según Defensa Civil Palestina. No es la primera vez que el ejército israelí vuelve a la zona de la franja de las que se había retirado. Según fuentes israelíes, combatientes del grupo islamista Hamas intentan reagruparse en el norte del enclave. La resistencia de la milicia representa un revés para el objetivo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de acabar militarmente con Hamas. Según datos del Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamas, más de 37.000 personas han muerto por fuego israelí desde que comenzó la guerra allí hace casi 9 meses. Tiempo ahora para hablar de la economía con mi compañera Rosa Casals.
¿Qué tal, Johan? Y con un caso que genera mucha controversia allá en Estados Unidos. La Corte Suprema del país rechazó este jueves un acuerdo que eximía a la familia Sackler, propietaria de la quebrada farmacéutica Purdue Pharma, de futuras demandas relacionadas con la crisis de los opioides. La decisión anula, a su vez, un plan de indemnización de $6.000 millones. Los Sackler fueron acusados de promover el analgésico Oxycontin, sabiendo que era altamente adictivo, lo que generó enormes ganancias mientras contribuía a una crisis de adicción que causó más de 500.000 de muertes en 2 décadas en Estados Unidos. Purdue se declaró en quiebra en 2019. Y nuestra analista en Nueva York tiene más detalles sobre este asunto. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de un caso que ha dividido a las víctimas y que ha sido llevado ante el Supremo por el propio Departamento de Justicia. ¿Qué estaba en juego? Pues en este caso se planteaba una solución posible pero imperfecta que habría dado $6.000 millones a las víctimas y a estados en indemnizaciones y para poner en marcha clínicas que ayuden en esta crisis de salud pública. Además, convertía a la farmacéutica en una empresa dedicada a mitigar las adicciones. Su mayor imperfección es que protegía de demandas civiles con potenciales importantes multas a la familia Sackler, que se enriqueció con estas adicciones, y que los analgésicos que eran los analgésicos de Purdue Pharma, y esto es lo que el Supremo ha objetado hoy. Muchas víctimas han criticado el blindaje de esta familia, que no instó su propia quiebra, sino que se amparó en la quiebra de la empresa. Otras familias han optaban por aceptar este acuerdo porque era posible y porque los Sacklers no habrían tenido ningún incentivo para aportar ese dinero si no se les hubiera librado de esta posibilidad de demandas. El Departamento de Justicia, sin embargo, llevó los límites de la bancarrota ante el Supremo y el Supremo le ha dado la razón. Entre otras cosas, se cambian algunas herramientas que se han utilizado en las negociaciones de acuerdos extrajudiciales, entre ellos una misma que se ha usado también para casos de abusos sexuales, que ahora que protege a las víctimas a través de otros acuerdos de bancarrota. Ahora estos acuerdos se van a mirar desde otro punto de vista, sin duda. Vamos, que la Corte Suprema invalida la protección a los dueños de Purdue. ¿Qué ocurrirá ahora, Ana? Pues una vez que se ha aclarado el marco de responsabilidades jurídicas, lo que es importante desde el punto de vista legal, se viene abajo el acuerdo pactado, no hay dinero que se esperaba para indemnización, para poner en marcha las clínicas. Purdue tendrá que buscar otro plan de bancarrota y los Sacklers ya no tienen el incentivo para ofrecer el dinero, aunque es muy posible que en los próximos años vayan a los tribunales constantemente para defenderse de cientos de demandas civiles. Ahora hay menos herramientas para renegociar un nuevo acuerdo. Purdue dice que está dispuesta, no obstante, a renegociarlo y mantienen el doble objetivo de ayudar en la crisis y de ser un agente de cambio. La empresa, de cuyo consejo salieron los Sackler en el año 2019, va a renegociar el acuerdo con sus acreedores para buscar una solución para la propia corporación y para la crisis de salud. En cualquier caso, todo se queda en el aire. Muchísimas gracias por el momento, por estas informaciones, Ana. Gracias, buenas tardes. En Argentina, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos señalan que en los primeros 3 meses de gestión de Javier Milei se registraron los mayores datos de desigualdad en la distribución de los ingresos desde 2016, además de un aumento de la pobreza que habría llegado al 55% para el periodo de enero a marzo. Los datos muestran que el 10% de la población de mayores ingresos pasó a acaparar el 35,4% del total, comparado con el 33,8% de un año atrás y un 31,9% en 2022. El 10% de la población de mayores recursos tuvo ingresos 23 veces superiores al 10% más pobre, cuando en el primer trimestre de 2023 esa brecha había sido de 19 veces. En cambio, el 40% con los ingresos más bajos perdieron poder adquisitivo y pasaron de acaparar el 14,4% al 13,4% del total. Conversamos al respecto con nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, el ultraliberal Milei ha conseguido frenar la elevadísima inflación y llegar al superávit fiscal, pero con un coste social brutal. Parece que de momento los argentinos no están viendo los frutos del ajustazo del presidente.
Hasta ahora lo que marcan las encuestas es que casi todos los argentinos reconocen que están peor en 2024 que en 2023 con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, también las encuestas muestran que casi todos los argentinos que votaron a Javier Milei en la segunda vuelta electoral en noviembre pasado, el 56% de los argentinos, todavía sigue apoyando a Milei, mientras que el 44% que no lo votó sigue estando en contra de él. Ese 56% de argentinos que lo votó, más del 40% adjudica la actual crisis a el gobierno anterior, al gobierno peronista. Y otros mantienen el apoyo a pesar de que tienen dudas, y algunos piensan que, bueno, que había que pasar por un ajuste antes de estar el día de mañana mejor. Algunos pocos, en cambio, ya están arrepentidos de haber votado a Milei, pero son una minoría. Y el otro 44% confirma sus peores expectativas, y algunos de ellos se manifiestan periódicamente en las calles contra las reformas económicas del presidente. Alejandro, este jueves está previsto que el Congreso apruebe la ley bases de Milei, conocida también como ley ómnibus. ¿En qué medida cambiará la nueva legislación la situación del pueblo argentino? La ley Bases para la Libertad y el paquete fiscal que se va a aprobar esta noche en la Cámara de Diputados de Argentina incluye varias reformas que atañen a la vida de los argentinos. Por ejemplo, una reforma laboral que facilita el despido, pero claro, el gobierno piensa que de esa manera va a promover la contratación. También hay una reforma del empleo público que facilita el despido de empleados estatales que están efectivos, ya no solamente los contratados, que son parte de los ajustes que ha hecho el gobierno de Milei. Además, hay una reforma tributaria amplia que aumenta el impuesto a los pequeños contribuyentes independientes y, por otro lado, da beneficios a los trabajadores autónomos de ingresos medios. A su vez, también reinstaura el impuesto a la renta para los empleados que más ganan, un impuesto que había quitado el gobierno anterior. También hay un alivio del impuesto a la riqueza, una amnistía tributaria y un régimen que incentiva las grandes inversiones. Increíblemente amplia la nueva ley. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Alejandro. Gracias a ustedes. Johan, seguimos con otras noticias internacionales. Y en Argentina, nos quedamos en Argentina, y es que este jueves la Cámara de Diputados de Argentina terminará de aprobar las reformas económicas del presidente Javier Milei. Se esperan nuevas protestas en contra y se teme que vuelva a repetirse la violencia del pasado día 12, cuando las reformas fueron votadas por el Senado y los enfrentamientos dejaron 33 detenidos. Varios de los arrestados fueron posteriormente liberados. El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, denuncia detenciones arbitrarias, mientras 5 personas permanecen todavía bajo arresto. Matías Ramírez vende choripanes, típico sándwich argentino de chorizo. Fue a venderlos en la protesta contra la votación de las reformas económicas del presidente argentino Javier Milei en el Senado de su país este 12 de junio. Aquel día hubo desmanes y entonces Ramírez decidió marcharse. En ese momento fue detenido uno de los 33 arrestados acusados por el gobierno de supuestos terroristas que intentaban un golpe de Estado. Fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de Ezeiza junto a presos comunes. Empezaron a hacer una cacería, a agarrar gente de la nada. Para mí, como que queriendo asustar a la gente común para que vaya después a una marcha. Apenas ingresamos a Ezeiza, bajamos, nos ponen contra la pared y nos tiran gas pimienta. Recibí un cachetazo de unos servicios penitenciarios. Los que realmente tendrían que estar detenidos no están. Ramírez fue liberado tras 2 días de detención, pero Camila Juárez Oliva, empleada de un bar y estudiante de sociología, permaneció 6. Fue a la manifestación con 2 compañeros de facultad y acabó detenida, acusada de arrojar piedras, pero las filmaciones de las cámaras de seguridad de las calles no lo comprobaron. Yo le digo a un policía, por favor, déjame salir, tengo 2 hijos, y me dice, negra de sucia, no hubieras venido acá. La avanzada de la ultraderecha esta vez fue mucho más allá y no era solamente una noche la que íbamos a pasar, sino que terminamos en un penal de Ezeiza. Adolfo Pérez Esquivel, pintor y Nobel de la Paz por su lucha contra la última dictadura argentina, alza la voz a sus 92 años contra las detenciones. Su servicio Paz y Justicia ha liderado los reclamos por la liberación de los arrestados. Quedan todavía 5 detenidos en prisión. Para justificarse habla de terrorismo, de intento de golpe de Estado, es decir, generar un clima
para justificar la represión. Pérez Esquivel cree que fueron infiltrados del gobierno los que provocaron destrozos como la quema del coche de una emisora de radio. Quienes lo hacen a cara descubierta, también se suben después a un coche, se ve la patente, pero ninguno de ellos es detenido. Pero el diputado Damián Arabia, aliado del gobierno de Milei, defiende los encarcelamientos. Cumplen con los requisitos de la definición exacta de terrorismo, que es una minoría intensa que ejerce la violencia y que busca generar el terror. La búsqueda última es interrumpir el normal funcionamiento de la democracia y la república. Es decir, cuando vos le tirás piedras, incendiás cosas y ejercés la violencia sobre el Congreso Nacional, que es la casa de la democracia. En 2022, manifestantes apedrearon el despacho de la entonces presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y fueron acusados de daño agravado, delito de hasta 4 años de prisión. El de intento de golpe de Estado llega hasta 8. Y antes de irnos, una noticia de deportes y además una mala noticia para el ciclismo latinoamericano. El equipo Ineos no autorizó la participación del colombiano Egan Bernal en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se desconocen las razones del equipo británico para impedir que Bernal asista a los Juegos Olímpicos. El colombiano, que termina su pase por el Tour de Francia el domingo 21 de julio, hubiese tenido plazo hasta el sábado 3 de agosto para preparar su participación en la prueba masculina de París. En su lugar, la Federación Colombiana ha elegido al ciclista Santiago Buitrago. Y con esta noticia llegamos al final de esta edición de DW en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan sintonizado, gracias por su compañía. No se despeguen porque dentro de poco volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.